En este video vamos a hablar de algunos conceptos base de las aplicaciones web, ¿no? O del desarrollo de aplicaciones web con la tecnología Java. Primero, empecemos a ver algunos conceptos base que suceden cuando estamos construyendo una aplicación web o justo en el escenario más bien donde se ejecuta una aplicación web tradicional. En una aplicación web tradicional, como lo mencionamos, básicamente tenemos un cliente, ¿sí? Que básicamente necesita acceder a través de una URL, una aplicación remota. Esta aplicación remota, básicamente, vamos a presentar aquí la internet, o por lo menos la red, como un semicírculo, con un eclipse. Esta aplicación, este cliente necesita acceder normalmente una aplicación que se encuentra alojada en algún servidor, ¿sí? Este navegador web, o este cliente, básicamente, necesita conectarse, tener la URL donde reside la aplicación. De tal manera pues que cuando en realidad está digitando, está ingresando la URL a través de la barra de direcciones del navegador, pues esta aplicación está accediendo la dirección donde este servidor vive, ¿no? Imaginémonos que este es el servidor físico, que este servidor físico aloja un componente de software que se le llama el servidor de aplicaciones, ¿sí? Dibujamos aquí nuestro servidor de aplicaciones. Y este servidor de aplicaciones, como su nombre lo dice, aloja aplicaciones. Se encarga de ejecutar aplicaciones. Por lo tanto, vamos a dibujar aquí, como otro rectángulo, la aplicación misma, ¿sí? Esta aplicación misma, vamos a dibujarla con cuadro sombreado. Esta aplicación misma es la que nosotros, digamos, construimos para pues, tener algún tipo de uso o propósito, ¿no? Cuando esta comunicación la hacemos o utilizamos un navegador web, estamos utilizando implícitamente algo que se llama un protocolo, ¿sí? Este protocolo básicamente es algo que se llama HTTP, ¿sí? Hypertext Transfer Protocol. Este protocolo se encarga de utilizar, de poder enviar una solicitud, básicamente del navegador web, en base a la interacción o a la información que está ingresando el usuario, o encapsulando esta información que está enviando el usuario hacia la aplicación. El servidor de aplicaciones, que en este caso pues, es el componente rojo, ¿sí? Es algo que es experto o está adaptado para poder reconocer la información de este protocolo de la capa aplicativa, ¿sí? En este caso el modelo TCP/IP, y se encarga de pasarle a las aplicaciones como tal la información de esta solicitud que recibe el navegador y a la vez se encarga de devolver la respuesta que la aplicación está generando, se encarga de devolverla al navegador web o al cliente que está accediéndola. Todo esto sucede bajo el protocolo HTTP. El servidor de aplicaciones aquí juega un elemento base importantísimo en términos pues, que es capaz de entender este protocolo HTTP, tomar esa información y entregarla a la aplicación para que pues, la aplicación como tal haga lo que necesite, ¿no? Por lo tanto, bueno, en términos de Java existen una serie de conceptos base muy importantes que son los que abstraen este modelo de comunicaciones y que de alguna manera nos simplifican mucho lo que la aplicación debe hacer para poder hablar con el cliente web, pues que intenta accederla, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, tenemos varias partes, ¿no? Tenemos por un lado el navegador web, que es este que está representado acá, que envía una solicitud, representada por esta flecha roja, hacia un servidor físico, ¿sí? Es una máquina de software, al fin de cuentas es una máquina, es un hardware que vive en algún lugar, ¿sí? Puede ser un servidor virtual, un servidor físico, bueno, lo que fuera, y este servidor ejecuta un servidor de aplicaciones como tal, ¿sí? Que es esta caja roja, servidor de aplicaciones, entonces es esa infraestructura que se encarga de ejecutar las aplicaciones que nosotros, bueno, que construyamos, ¿sí? En este caso, tenemos muchos casos de servidores de aplicaciones en el mercado, por supuesto Oracle WebLogic, JBoss de Red Hat, eh,
Tomcat, que no es del todo un servidor de aplicaciones, pues digamos que tiene parte de los componentes que un servidor de aplicaciones tradicional tiene, pero que igual es un, digamos, se le considera como un servlet container, es algo que es un producto que es muy ampliamente utilizado en el mercado. Y por otro lado, pues tenemos la aplicación misma, ¿no? La aplicación que en este caso es la que tiene la lógica que necesitamos o que queremos o que construimos para algún propósito dentro de la empresa. ¿Bien? Entonces es importante, digamos, tener este tipo o este marco de arquitectura muy presente para poder entender cómo funciona, a grueso modo, el modelo de comunicaciones de una aplicación. ¿Sí? Entonces vamos a lo que justo, a qué ocurre dentro de mi contenedor o dentro de mi servidor de aplicaciones. Mi servidor de aplicaciones, en este caso Java, ya mencionamos, es algo pues que se encarga de alojar las aplicaciones como tal y de proveer una serie de servicios que la aplicación misma necesita para poder funcionar, ¿sí? Digamos, servicios de seguridad, servicios de conectividad a base de datos, servicios para poder mantener o enviar mensajería entre las aplicaciones mismas. Aquí, ya para el caso de Java, el caso concreto de Java, existe digamos, la versión de Java, Java Enterprise Edition o JEE, que provee una serie de frameworks, una gran cantidad de estándares que al final pues sirven para poder o permitir que las aplicaciones implementen el tipo de lógica pues que así necesitamos, ¿no? Bueno, eso digamos que muy a grueso modo, ¿sí? Algunos de los estándares, bueno, voy a pasarme aquí más bien a PowerPoint, utilizamos aquí más bien una lámina, algo que nos permite dibujar un poco mejor. La arquitectura Java Enterprise Edition tiene una serie, está compuesta en realidad por varios estándares, como lo mencionamos, ¿no? Básicamente, estos estándares, también vamos a compartir más bien la pantalla, una aplicación Java Enterprise Edition está compuesta por una serie de estándares que sirven para distintos propósitos, como lo mencionamos. Por un lado, bueno, aquí tenemos nuestro servidor de aplicaciones. Nuestro servidor de aplicaciones, bueno, soporta Java Enterprise Edition, que es la versión empresarial de Java para construir aplicaciones utilizando la plataforma Java. Eh, Provee una serie de servicios. ¿Cuáles son esos servicios? Como mencionamos hace un momento, lo tenemos como tal servicios de conectividad a base de datos. Tenemos que permitir que nuestra aplicación se conecte a una base de datos. Para esto existe un estándar base que se llama JDBC, que si bien lo queremos ver, hace parte del estándar de la versión Java estándar. Vamos a poner aquí como la versión Java Enterprise Edition para entender un poco o resaltar algunos frameworks que trae. Nuestro servidor de aplicaciones o Java Enterprise Edition ofrece una serie de estándares que nos permiten conectar contra base de datos. ¿Qué estándares tenemos? Bueno, principalmente está JPA, que es Java Persistent API. También tenemos Enterprise Java Beans o JBeans. También tenemos otros, otros frameworks dentro de Java Enterprise Edition que nos permiten manejar mensajería entre las aplicaciones, JMS en este caso. Tenemos también otra serie de frameworks, por ejemplo, como Gatsby, que nos permiten representar a través de anotaciones Java lo que sería el modelo del dominio o los data objects o los value objects, como lo queramos ver, el modelo del dominio de entidades que me representan mi software o me representan más bien mi dominio del problema. Tenemos, por ejemplo, otros estándares como JAX-WS, que es para justo comunicación vía web services o hacer programar servicios web o clientes de acceso a servicios web, JAX-RPC. Tenemos otros estándares, por ejemplo, como JSF, Java Server Faces, que básicamente me permite construir lo que serían las interfaces de usuario o representar el modelo, o es una implementación, utilizar el modelo MVC para poder construir de manera más ágil la aplicación web. Tenemos otros estándares como JTA, Java Transaction API, que sirve justo para manejo de transacciones.
Tenemos otros estándares, por ejemplo, como JCA, Java Connector Architecture, que nos permite representar componentes de acceso a otros sistemas, que bien pueden ser sistemas legados o sistemas externos con los cuales nuestra aplicación necesita interactuar. Tenemos otro estándar dentro de Java Enterprise Edition, que pueden ser, por ejemplo, las JCPs o Java Server Page. Tenemos otro estándar, por ejemplo, que es el de Servlets, es el antiguo, el modelo base de componentes que se ejecutan del lado del servidor de Java tradicional. Tenemos otros, bueno, tenemos muchísimos otros estándares, ¿no? Básicamente, digamos que muy a grosso modo, estos son algunos de los estándares que más se suelen utilizar, ¿no? Y tenemos definitivamente una gran cantidad. Por ejemplo, tenemos CDI, Context, Dependency Injection, que es para justo manejo de cómo hacemos la inyección de dependencias dentro de las aplicaciones Java Enterprise Edition, que es uno de los elementos importantes que se introdujeron en las últimas versiones de Java Enterprise Edition. Tenemos JBI, Java Business Integration, y bueno, tenemos definitivamente muchísimos otros estándares, ¿no? Básicamente, entonces, en general podemos ver Java Enterprise Edition como una suma de estándares o frameworks base que nos sirven para poder construir aplicaciones empresariales, ¿no? Las aplicaciones empresariales por naturaleza son complejas, por naturaleza tienen muchísimas necesidades, muchísimos tipos de requerimientos que solucionar. Es por ello pues que básicamente se necesitan varios estándares y esto es algo que sigue cada día creciendo por la participación activa de la comunidad, pues se necesitan muchos estándares para poder solucionar ese tipo de escenarios. Bien, entonces esto viene siendo como las herramientas tecnológicas o los estándares tecnológicos base para poder construir nuestras aplicaciones empresariales. Ahora, cuando hablamos de una aplicación web, podemos decir, desde la óptica justo de eh, arquitectura, podemos decir que nuestra aplicación normalmente se estructura en términos de capas. De hecho, es un patrón básico de construcción de arquitecturas, capas, layers. Una arquitectura tradicional de una aplicación empresarial Java tiene al menos las siguientes capas. Una primera capa que se le llama la capa de interfaz de usuario de frontend, ¿sí? Que básicamente es la agrupación de ese conjunto de componentes de la aplicación que se encargan de manejar la interacción con el usuario y de mostrar información al usuario. Tradicionalmente aquí encontramos lo que en el mercado o en la industria hace mucho tiempo se le llamó el modelo MVC. ¿Sí? Ahorita hablaremos un poco más del modelo MVC. Pero aquí dentro básicamente tenemos los elementos típicos que me permiten mostrar información hacia el usuario, es decir, vistas, manejar la interacción que se genera a partir de las vistas con la solución tecnológica o con el programa, que es el controlador, y tenemos un elemento importante que me representa información del dominio del problema o del contexto que está solucionando la solución tecnológica o que está solucionando nuestra solución de software. Y bueno, son como los componentes importantes. Otra capa típica que tiene nuestra solución tecnológica es la capa de negocio. Esta capa de negocio, como su nombre lo dice, tradicionalmente tiene una serie de componentes que representan la lógica de negocio de nuestra solución informática o de nuestra aplicación empresarial, ¿no? Básicamente aquí encontramos una serie de patrones de software o responsabilidades típicas que se les suele llamar, por ejemplo, o se suelen utilizar, por ejemplo, como fachadas de negocio o business facade, principalmente, ¿no? Bueno, también tradicionalmente encontramos otra capa tecnológica que se le suele llamar persistencia, ¿sí? La capa de persistencia normalmente tiene componentes con responsabilidades orientadas a abstraer de mi solución tecnológica
todo lo que necesito hacer para poder manipular, consultar datos de las bases de datos, ¿no? Que tradicionalmente utilizamos mucho dentro de las aplicaciones web o las aplicaciones empresariales. Aquí en la capa de persistencia, por ejemplo, encontramos elementos que representan el patrón entidad, por ejemplo, ¿sí? Patrón entidad que me representa algo, algo que algún concepto, bien puede ser lógico o físico, pues dentro del problema que estamos intentando solucionar, ¿no? También encontramos otro tipo de componentes con responsabilidades como los value object. También encontramos otro tipo de componentes que pueden ser, por ejemplo, para representar información, en este caso, que son los Data Transfer Object, y bueno, principalmente estos, ¿no? Esto como desde la óptica de responsabilidades, ¿no? Básicamente estamos haciendo una división por capas, haciendo una separación de responsabilidades en términos de algo que debe hacer, de elementos o tareas que debe hacer el software para poder completar las tareas o requerimientos de la solución. Bueno, estas son las capas típicas. Además, dentro de una solución tecnológica, ¿qué otras cosas encontramos? Bueno, encontramos, por supuesto, repositorios de base de datos, ¿sí? Base de datos relacionales o no relacionales que almacenan la información, llamémosla como base de datos. Encontramos también elementos tipo directorios activos, es decir, repositorios donde se almacena información de usuarios, roles, permisos, bueno, lo que así fuera. Y bueno, son como las capas típicas tradicionales que cualquier solución de software tiene, hablando de aplicaciones web, ¿no? Hablando de otro tipo de aplicaciones, como aplicaciones de integración o aplicaciones para automatización de procesos de negocio, definitivamente encontramos otras capas importantes, ¿no? Dentro de la arquitectura. Ahora, desde la óptica de Java, básicamente, podemos hacer el siguiente resumen de componentes, estándares más bien, o frameworks que vienen con la versión, o que vienen con la versión de Java Enterprise Edition, ¿no? Empecemos con algunos que son importantes. Bueno, por ejemplo, JPA. JPA viene de Java Persistent API. Como su nombre lo dice, es un estándar, es un API que viene dentro de Java, el estándar de Java Enterprise Edition, para permitir el acceso a base de datos. ¿Qué significa? Pues que aquí vamos a tener por un lado nuestra solución tecnológica, nuestra solución de software, vamos a llamar aquí, esta es mi solución de software. Cuando la solución de software necesita acceder datos que se encuentran en una base de datos relacional, Oracle, MySQL, Postgres, SQL Server, lo que fuera, la aplicación necesita, para poder intermediar con esto, justo se creó este estándar, como esta API, que básicamente lo que me permite es intermediar con la base de datos, ¿sí? JPA tiene una serie de clases, tiene una serie de definiciones que me permiten manejar muy bien este tema de conectividad con la base de datos, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de una operación, JPA me va a dar una serie de elementos base para poder representar las entidades o la información que hay dentro de la base de datos. Estos conceptos principalmente son, por un lado, no tenemos las entidades, ¿sí? Una entidad o un entity es algo que vive dentro de la base de datos. Básicamente dentro de la tabla, dentro de la base de datos que tenemos, bueno, tenemos tablas, vistas, tenemos procedimientos almacenados, tenemos muchas cosas, pero uno de los elementos importantes y comunes dentro de las aplicaciones son las tablas, ¿sí? Entonces, dentro de nuestra base de datos, vamos a representar aquí de esta manera una tabla tradicional. Vamos a cambiarla aquí de color. Esta es una tabla. Estas tablas ya sabemos porque son cosas que son elementos que nos permiten almacenar datos en términos de columnas y de registros, ¿no? Podemos tener tablas, pero también podemos tener vistas. Las vistas, bueno, ya sabemos que son una representación de un conjunto de datos pues que están almacenados en este caso en tablas, ¿no? Principalmente. Ahora,
Cuando la solución necesita acceder a estas tablas y estas vistas, básicamente, JPA lo que me permite es hacer una representación de esas tablas y de esas vistas. ¿Cómo me permite hacer esa representación de esas tablas o esas vistas? En este caso, pues a través del concepto de entidades. Podemos decir que una entidad me representa justo un registro o es una forma de acceder a una tabla o una vista, haciéndome una representación de un registro de la tabla o de la vista. ¿Bien? Entonces, aquí jugaremos un poco más adelante con el concepto de JPA. Por ahora es importante que nos quedemos con el concepto de que este señor, este API, me permite abstraer la complejidad que tiene la base de datos para poder realizar las operaciones que típicamente una solución de software necesita, ¿no? Que básicamente son pues, almacenar información, recuperar información. JPA es un estándar que se basa o utiliza otro estándar bastante viejito en Java, que es JDBC, Java Database Connectivity. JDBC es el estándar base, entonces JPA de alguna manera es una representación o es una abstracción del API base de JDBC para poder acceder, manipular mis repositorios de datos. Otro estándar importante, otra API importante dentro de Java Enterprise Edition, que vamos a marcar JPA, como ya lo revisamos de manera muy general. Otro estándar estratégico dentro de Java Enterprise Edition es EJB, ¿sí? EJB es la sigla o es el acrónimo de Enterprise Java Beans. Enterprise Java Beans fue durante muchísimos años, de aproximadamente el año 99, 2000 tal vez, fue el primer tipo de API estandarizada en Java para poder representar componentes empresariales que o bien contenían lógica de negocio o bien accedían bases de datos, que es lo que hoy en día hace JPA. JPA de alguna manera es una evolución de una parte de los Enterprise Java Beans que se llaman los entities. De aquí justo nació este concepto de entidades. Los Enterprise Java Beans, bueno, básicamente tenemos varios tipos, ¿no? En general, son componentes que me representan o bien lógica de negocio o me permiten acceder a las fuentes de datos. Es un componente sumamente estratégico dentro de la arquitectura de Java, de las aplicaciones basadas en Java Enterprise Edition, ya que son la base para escalabilidad y pues para encapsulamiento de la lógica relevante de negocio, ¿no? Y básicamente también tienen una serie de características o recursos que me permite manipular o coordinar esta lógica de negocio, que es el concepto de control transaccional, ¿sí? De sistemas que pueden ser distribuidos o como lo necesite la solución de software. Entre los Project Beans hay principalmente tres, ¿sí? Básicamente, por un lado tenemos los Session Beans, por otro lado tenemos los Entity Beans, por otro lado tenemos los Message Driven Beans. Estos son los tres tipos de componentes importantes dentro de la arquitectura de Enterprise Java, ¿sí? Que hoy en día pues, está en la versión 3.2, si no estoy mal. Bueno, estos digamos que son los elementos bases sobre los cuales podemos hacer una gran cantidad de aplicaciones, ¿no? Los Session Beans están llamados para almacenar o para representar lo que es la lógica de negocio. Bien, entonces estos señores básicamente representan lógica de negocio. Entonces aquí es donde tradicionalmente se suelen representar todas esas reglas de cálculo, reglas importantes que se reutilizan dentro de mi solución tecnológica. Un buen diseño de Session Beans me permite un alto nivel de reutilización en términos de mi arquitectura o de mi solución tecnológica, ¿no? Normalmente suele ser un sitio, un componente altamente recomendable para utilizar, para implementar o extraer este tipo de lógica bueno, me representa esas necesidades o forma específica de ejecutar las operaciones de negocio. Otro componente importante, como mencionamos, son
los Entity Beans. Los Entity Beans básicamente son componentes que se utilizan para representar el acceso a bases de datos. ¿Sí? Tiene, como mencionamos hace un momento, el mismo, bueno, de hecho son los predecesores de JPA. ¿Sí? JPA es un estándar relativamente nuevo. Bueno, no es del todo nuevo, pero digamos que se basa en los entity beans para representar el acceso a las bases de datos. Entonces, los entity beans son la base para yo poder representar eh, información que persiste o vive en las bases de datos relacionales. Los Business Driven Beans son otro componente también estratégico y altamente relevante que se utiliza para consumir información de sistemas JMS o de sistemas de mensajes, de los cuales pues, vamos a hablar un poco más adelante. Los Session Beans, entonces, básicamente tienen dos tipos principales. Vamos a representarlos acá. Voy a documentar un poco más acá. Entonces, los Session Beans tenemos dos tipos, básicamente. ¿Sí? Tenemos Session Beans de tipo stateless. Tenemos Session Beans de tipo stateful. Los stateless Session Beans son los componentes más utilizados en realidad. Son los que normalmente se suelen utilizar para lógica que no necesita un control de estados o que no necesita recordar información tras las distintas invocaciones o ejecuciones que se haga de la lógica. ¿Sí? Entonces, básicamente son, por ejemplo, un cálculo de una nómina, dado, por ejemplo, una lista de empleados, por ejemplo, cálculo de la edad de una persona, no sé, son cálculos que son independientes y no necesitan, o bueno, por lo menos no, son independientes entre las distintas ejecuciones que se haga de esta lógica. ¿Sí? Los stateful session beans, como el nombre lo dice, necesitan guardar estado, es decir, se suele decir que son componentes conversacionales, son componentes que guardan información o que son capaces de recordar información entre los distintos llamados que se haga o de las invocaciones que se haga de esta lógica. Cada uno tiene aplicaciones muy específicas, muy concretas, y bueno, es necesario evaluar muy bien de qué manera se quieren utilizar o en qué escenario se quieren utilizar. Bueno, eso muy a grosso modo es lo que se llaman los Enterprise Data Beans. Los Enterprise Data Beans, bueno, se suelen utilizar o hacen parte de lo que sería la capa de negocio, ¿sí? Normalmente se suelen representar como componentes tipo Business Facade. Bueno, aquí marcamos y hablamos un poco de los Enterprise Data Beans. No vamos a hablar de todo porque la verdad sería demasiado extensa esta charla y la idea es que sea algo muy liviano. El otro tipo de componente que nos interesa conocer es JCF. Bueno, en general, el paradigma o el modelo, el patrón de diseño MVC es algo que se viene utilizando o es algo que ya es ampliamente aceptado hace muchísimos años, ¿no? Básicamente el modelo MVC es el acrónimo de modelo vista controlador. Este patrón de diseño, que hay muchos patrones de diseño, básicamente busca representar lo que es la capa de aplicación, presentación frontend, como se desee llamar, en términos de tres componentes principales o tres tipos de componentes relevantes para la arquitectura, que son el modelo, la vista y el controlador. Básicamente, ¿cómo funciona? La vista es el elemento que, como mencionamos anteriormente, se encarga de mostrar la información al usuario, ¿sí? Típicamente, en este caso, bueno, si es una aplicación web, se llamarían los formularios HTML que se muestran en el explorador o en el navegador web. eh, y aquí tendríamos de este lado, del lado de la aplicación, los componentes que se encargan de generar ese HTML. ¿Bien? Entonces, aquí básicamente sería la vista, lo que se ve, lo que el usuario final ve. Y digo que en este caso, dependiendo del tipo de aplicación, podemos tener vistas para aplicaciones web, podemos tener vistas para dispositivos móviles, tablets y bueno, lo que sea necesario, incluso aplicaciones de escritorio, ¿no? El controlador es ese elemento dentro de la arquitectura que
sabe qué hacer cada vez de que un usuario tiene interacción con la solución, es decir, es una especie de policía de tránsito, de tráfico, es el que recibe la información de la vista y hace algo con ello, que bien sea o se encarga de llamar los componentes de lógica de negocio que la aplicación tenga, en este caso, digamos que la lógica de negocio, este patrón se suele utilizar en la capa de frontend, de aplicación, presentación, como se le desea llamar, ¿sí? Vamos a poner aquí, aplicación, presentación. Yo prefiero el término capa de aplicación porque la capa de presentación para mí es, pues, es lo que despliegas hacia el final, hacia lo que se despliega hacia el dispositivo, hacia el cliente final, ¿no? En este caso, la capa de presentación para mí tiene más sentido decir que es el dispositivo móvil o es el navegador web. Bueno, es un tema de conceptos. Eh, bueno, entonces, el MVC se utiliza en esta capa, básicamente. Si, digamos, desde la vista se estuviera disparando, por ejemplo, un cálculo de nómina, en este caso el controlador recibe la solicitud o la información necesaria o la solicitud de hacer ese cálculo de nómina, se encarga como tal de invocar a los componentes de lo que tienen esa lógica de negocio como tal para poder hacer ese cálculo de nómina. En este caso, por ejemplo, un escenario típico es que se encargue de llamar, en este caso, por ejemplo, el Business Facade. El Business Facade sabe qué hacer justo con la información y cómo hacer ese cálculo de nómina. Entonces, aquí este controlador, digamos que recibe la petición, como el nombre lo dice, es un controlador de solicitudes, recibe la solicitud y se encarga de coordinar o de enlazar, invocar los componentes de la solución que se encarguen de hacer la operación de negocio que se solicita desde la vista, ¿no? Para poder representar la información que necesita manipular la solución de software o nuestro programa o nuestra aplicación web, básicamente el controlador se apoya en lo que se llama el modelo, es decir, esos componentes que me permiten representar la información, ¿sí? Entonces, normalmente, bueno, la vista no tiene funciones de enrutamiento, no tiene funciones de enlace a la lógica de negocio, el controlador normalmente no se debe utilizar o no se debería utilizar para representar lo que se va a mostrar en una pantalla o tampoco para, por supuesto, implementar la lógica de negocio y un modelo, pues no deberían definitivamente pues, utilizarse más que para representar los datos que el software necesita manipular, ¿no? Básicamente. Bien, entonces, este modelo MVC es un general, es un patrón de diseño de soluciones web o de aplicaciones web y aquí vamos a donde nace JCF. JCF o Java Server Faces es una implementación en realidad de el MVC. Entonces Java Server Faces es un estándar, es el último estándar que se creó para poder representar el modelo MVC en las aplicaciones Java Enterprise Edition. Definitivamente Java Server Faces se puede decir que es una implementación de un modelo MVC. ¿Bien? Entonces es una implementación que ya tiene los conceptos base o las mejores prácticas que el modelo MVC dicta para poder construir o para construir de una mejor manera o por lo menos de una manera más organizada las aplicaciones web. Java Server Faces, entonces, básicamente me sirve para dentro de la capa de aplicación, ¿sí? Representar o implementar la lógica del frontend. Bien, entonces aquí esto es Java Server Faces, ¿sí? Y aquí vamos a tener dentro de Java Server Faces los elementos necesarios para poder interactuar con el usuario, para poder manejar esa interacción o esas operaciones que el usuario dicta. Y JCF, en este caso, pues bueno, es el estándar que se encarga de hablar con los componentes de negocio. Representemos los componentes de negocio de esta manera, ¿no? Por ejemplo, como tradicionalmente se representan o se utilizan con los Enterprise Java 20. Bueno, este es un resumen macro, muy general, de algunos de los estándares más representativos de Java Enterprise Edition. En otro capítulo especial hablaremos de JCPC y Servlets y de algunos de los otros estándares.